estirar. Espero que hagueu pogut doncs, descansar una mica i parlar una mica per poder concentrar-la novament. Entonces, ahora Raquel Fernández nos va a hablar sobre Sri Aurobindo y el Purnambai italiano. Muchas gracias. Pues gracias, Jordi. Gracias al seminario Raymond Panikkar por invitarme. Gracias a Juan. Me hace mucha ilusión estar aquí compartiendo con vosotros, con vosotras, el yoga y el Vedanta de Sri Aurobindo, en diálogo además con Maharshi. Siempre que tengo que exponer o que tratar a Sri Aurobindo, nunca sé por dónde empezar, ¿sabéis? Porque esta idea de su yoga integral o de su Vedanta integral, ¿no? Esta idea de Purna no es una metáfora, va muy en serio, ¿no? Purna en Sri Aurobindo es integral por todos los rostros que abarca Sri Aurobindo, todas las irreverencias, ¿no? Mi pregunta cuando empiezo pues, una charla como esta es ¿por qué irreverencia empiezo, ¿no? ¿Por qué transgresión empiezo de todos los dogmas que Sri Aurobindo rompió, tanto en su vida política, en su vida espiritual, aprendiendo con los yogis? ¿Me escucháis bien con este micro? Como luego en su diálogo con la tradición vedántica, en su fusión del Tantra, porque Aurobindo, esto es una idea muy célebre que algunos ya conoceréis, Aurobindo dice, yo voy a usar el Tantra para llegar a la meta del Vedanta, lo cual ya es como podéis intuir, es una transgresión enorme, ¿no? Pero lo hace además combinándolo con una vida política contra el colonialismo inglés muy potente, en una idea del yoga que trasciende la mera liberación individual, en un ashram donde cuando llegan cartas de gente que quiere unirse al ashram, quiere ir a vivir con él, con su compañera, la madre, aprender el yoga integral, Aurobindo responde, y tenemos cientos de cartas, ¿no?, donde hace esto, bueno, creo que este yoga no es para ti, creo que es mejor que te vayas a estudiar con fulanito, con fulanita, porque tú todavía buscas la liberación individual y aquí no te la podemos dar, porque esto es un laboratorio para algo que está por venir, ¿no? Entonces, es una transgresión muy, muy grande la que implica Sri Aurobindo y por eso siempre la pregunta de por dónde empiezo, por su vida, por una obra particular, la vida divina, por ejemplo. Bueno, en 1950, voy a empezar por aquí, en 1950 tuvo lugar un evento en India, en Almaner, en el estado de Maharashtra, que se puede considerar un poco el precedente de este, ¿no? Como si este evento en el que ahora estamos fuese la segunda parte. Porque en 1950, en el Instituto Indio de Filosofía, Indian Institute of Philosophy, tuvo lugar un debate muy potente que se llamaba con el título ¿Ha refutado Sri Aurobindo Mayavada? Y ahí se juntaron 4 pesos pesados de la filosofía india contemporánea, Indra Sen, Malkani, Nikan, Haridas Chaudhuri, los 4 frente a frente a debatir si Sri Aurobindo realmente había hecho, digamos, irrelevante, había refutado de una vez por todas Mayavada. Fijaos, ¿no?, ¿qué implicaría esto? Pero ya solo que se plantee la pregunta, y con toda la audiencia que tuvo, os podéis imaginar, implicaba el reconocimiento de que las transgresiones de Sri Aurobindo y las fusiones que hizo con el Vedanta podían poner en jaque a toda la tradición. Y como dijo Juan, es verdad que Sri Aurobindo escribió, pero Sri Aurobindo no fue un filósofo académico. Y ahí tenía a 4 filósofos académicos y toda la audiencia académica debatiendo si después de Sri Aurobindo tenía sentido o no hablar de Mayavada. Esto es algo fuerte para la tradición india, ¿no? Es como si nosotros, salvando mucho las distancias, pero es como si nosotros nos juntamos para decir si después de X pensador tiene sentido hablar de idealismo ya en filosofía occidental. Es así de grande las dimensiones de este debate. Obviamente, la pregunta como tal no se puede responder y no llegaron a ninguna conclusión, ¿no? Mayavada o la teoría sobre Maya es un debate que tiene muchas tablas, mucho recorrido en la filosofía india. Muchos siglos, muchos pensadores. Es el problema fundamental entre Brahman, el Brahman de las Upanishads, la realidad eterna, ¿no?, la unidad indiferenciada, permanente,
que se da de bruces contra el mundo, con nuestra percepción de que el mundo está lleno de multiplicidad, de cosas fragmentarias, de ¿dónde está Brahman en mi vida diaria? ¿No? Esta es la pregunta fundamental, ¿cómo salvar a Brahman de nuestra vida cotidiana? ¿No? Y entonces se elaboran toda una serie de teorías que, por supuesto, van acompañadas de experiencias, ¿no? Es muy fino el debate sobre Maya, ¿no? Muchas veces lo simplificamos y ellos también lo hacen, los filósofos indios. Lógico, porque es un debate muy complejo. Dicen, no, es que hay una escuela de ilusionistas que niegan todo, que hablan del vacío. Muy pocas veces es así. La filosofía india es muy sutil, en sus debates son muy técnicos. Ese debate, como digo, tiene mucho recorrido, entonces se fue perfeccionando con los siglos, ¿no? Shankara, por ejemplo, desde el punto... Se apagó Aurobindo en la pantalla. Shankara, por ejemplo, desde el punto de vista del conocimiento, es un realista intransigente. O sea, intransigente. Shankara distingue perfectamente entre lo ilusorio y lo fenoménico. No es lo mismo. Él no va a negar en ningún momento lo fenoménico. Lo fenoménico que nos rodea en nuestra vida diaria, en nuestra percepción. De hecho, Shankara es el que dice que tú percibas algo, que yo perciba esta botella, es suficiente para decir que esto existe, que esto es real. Esto lo dice Shankara. El Vedanta post-Shankara va a ser mucho más negacionista, mucho más ilusionista en este sentido, ¿no? Ahora bien, lo que Shankara dice es, desde el punto de vista de Brahman, esta realidad es relativa e incluso irreal. Ahora, desde el punto de vista pragmático, de mi conocimiento diario, por supuesto esto existe porque lo estás percibiendo o no lo estás tocando. Pues claro que va a existir, ¿cómo lo vas a negar? Pues Shankara, desde el punto de vista... O sea, esto simplemente para daros como un rasa, un sabor de que este debate es mucho más complejo de lo que nos gustaría, ¿no? Hay que entrar y cada nuevo pensador va añadiendo un matiz, un cariz, pero no deja de ser debates, ¿no? Y al final es muy difícil resolver la unión o lo que, bueno, el problema fundamental del Vedanta, ¿no? Cómo reconciliar a Brahman con nuestra vida diaria, ¿no? Llena de, como digo, de separaciones, de cosas efímeras, donde parece que ese Brahman que nos describen o que no está, o muchas veces no lo sentimos, ¿no? Entonces, todo este debate se forma en torno a la idea de si Sri Aurobindo habrá ya superado este debate. Por supuesto, no llegan a ninguna conclusión. A nivel lógico, Mayavada, la teoría sobre Maya, no se puede refutar en ninguna de sus versiones. No se puede refutar porque la lógica no convence al corazón, eso ya lo primero. Y porque los filósofos, y por supuesto los indios, que son maestros, excelentes maestros del debate, pero todos los filósofos estamos entrenados para defender cualquier cosa y defendernos el punto de vista. Si yo vengo aquí con una idea de Maya y me pongo a debatir con Juan, ¿no? Y Juan tiene su propia idea de Maya, los dos estamos entrenados para las objeciones que él me haga, yo se la puedo rebatir, él me va a rebatir las mías. Es decir, a nivel lógico, un buen filósofo sabe salvarse, sabe salvar los muebles. No sé si veis por dónde voy. Entonces, realmente, desde el punto de vista lógico, Maya nunca se va a refutar, se puede objetar y el otro se defenderá. Y en este sentido, el debate sobre Maya, el debate sobre la trascendencia, el debate sobre Dios es tan vulgar como cualquier otro debate. Es decir, unos defensores contra unos detractores y es un poco pues un baile de ida y vuelta donde nada se resuelve. Entonces, no, el Sri Aurobindo no refutó a Mayavada, porque Mayavada siempre va a tener defensores y siempre va a tener detractores. En el punto de vista del debate no es nada más que una teoría, ¿no? Es como cuando en nuestra Edad Media los teólogos debatían sobre cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. Uno puede hacer de un debate tan importante como Maya, uno puede hacer esto, ¿no? Una materia de retórica. Entonces, no la refuta a nivel lógico. Ahora, lo que yo propongo, y muchas otras también ya lo han hecho antes que yo, es que Sri Aurobindo sublima la doctrina de Mayavada. La sublima a través de su obra y a través de su vida. De alguna manera viene a decirle al Vedanta, toma el núcleo del Vedanta, que es salvar o anteponer, sobre todo, que aquí la realidad última es una realidad no dual, toma el núcleo de las Upanishads y con eso le dice al Vedanta, de aquí podemos ir hacia otros caminos. No necesitamos seguir el camino de Maya. Maya nos sirvió durante un tramo, pero Maya tiene muchas desventajas. Por muy finos que sea el debate, por mucho que matices, no, yo no hablo de ilusión, hablo de irrealidad relativa.
Sí, pero nos lleva a un alejamiento del mundo, siempre, de un modo u otro. Al final, para afirmar a Brahman, está siempre minimizando, como matizando la realidad. Dice Aurobindo, no tenemos por qué ir por ahí. Tomad la esencia de las Upanishads, de la Bhagavad Gita, tomad a Brahman y miradlo al mundo. Entonces, no tenemos por qué seguir la carretera de Maya, sigamos la carretera de Lila. Y Lila, que se traduce como, en su versión más popular, o sea, coloquialmente, cuando hablan los niños, por ejemplo, en sánscrito es Lila, juego, ¿no? Es como un juego en el patio, en el recreo, vamos. Ahora bien, tiene una acepción que aquí yo creo que Aurobindo y en otros Vedantas también, ¿no? Y sobre todo en el Tantra es más factible, ¿no? Que sea la que Aurobindo maneja, y es la de manifestación. Entonces Brahman, a través de Lila, a través de la manifestación en acto, pues la divinidad en el acto, eso es Lila. A través de Lila se va desvelando a sí mismo. Primero se va ocultando, ¿veis? Porque estamos jugando todo el tiempo con las dos acepciones, juego y manifestación, ¿no? Entonces, Lila es la actividad creativa, artística, lúdica, completamente libre, del uno en los muchos, de lo infinito en lo finito y de lo eterno en lo temporal. Y entonces de alguna manera para el Sri Aurobindo, hay que dejar la carretera de Maya, hay que entender que hay una fuerza, no solo hay que entenderlo, esto hay que vivirlo, hay que verlo, pero primero él lo va a intentar explicar, ¿no? Con palabras, a través de textos. El Sri Aurobindo no era un orador, aunque cuando fue activista político sí lo fue, ¿eh? Dio muchísimos discursos, ¿no? Contra el colonialismo y era muy potente y transmitía, ¿no? Pero cuando entra en el yoga y tal, deja de dar discursos, o sea, realmente él se encierra a escribir, se encierra a experimentar con su conciencia y considera que ese es el legado que tiene que dejar, ¿no? Y entonces intenta explicarnos esto, que es muy difícil con palabras y más con palabra escrita. Como la pregunta que el Vedanta debería hacerse es ¿cómo hacer para llevar una vida divina, una vida plena en el espíritu en la tierra, ¿no? ¿Cómo hacer para, traer o divinizar la materia, ¿no? Porque ya no nos sirven estas distinciones que dejan el cuerpo fuera, que dejan la materia fuera, que se olvidan de las emociones, que las reprimen. Solo para daros una mirada, ¿no? Incluso en el debate de Maya, las emociones están completamente reprimidas. O sea, estamos debatiendo cuál es la relación entre Brahman y nuestra realidad, ¿no? Y la realidad empírica. Pero ¿cómo no va a haber emoción ahí? O sea, parte de lo que nos turba en la vida diaria son emociones, parte de lo que el mundo nos hace sentir y despierta en nosotros son emociones. ¿Cómo en ese debate, cuando dices, bueno, no, esto es fenoménico, no del todo ilusorio, pero sí fenoménico, y entonces la realidad última es Brahman, ¿dónde están las emociones ahí? Entonces muchos filósofos indios contemporáneos, y esto Aurobindo lo sabe, Aurobindo es contemporáneo de ellos, ¿no? Por ejemplo, Bhattacharya, van a hablar del ejemplo de la cuerda y la serpiente. Si os sonará que es el ejemplo que usan los vedánticos para hablar de la relación entre Brahman y la realidad, ¿no? Y la realidad matérica, empírica. Es decir, no, Brahman es como la cuerda, ¿no? Y entonces, de repente tú crees ver una serpiente en lugar de una cuerda. Bueno, eso es el mundo fenoménico. Esa es la relación que tienes con el mundo. Pero cuando te das cuenta de que ahí siempre hubo una cuerda, pues ya está, es el momento de la liberación. Para Shankara es el momento de la liberación. Ya no hay un después, ahí se terminó, ¿no? Ya te has dado cuenta, no había ninguna serpiente. Ahí solo hay una cuerda. Entonces llega Krishnachandra Bhattacharya, cuidado porque esto es muy aurovindiano, no es que se influyeran el uno al otro, sino que compartían, además, la lucha anticolonial, compartían una época, y los dos estaban muy... Hay sincronicidades a veces de época, ¿no? Lo sabemos, entre pensadores, entre pensadoras. Y llega Bhattacharya y dice, no, señores, a este ejemplo, ya para empezar, le falta una dimensión, que es la dimensión afectiva de mis emociones. O sea, que tú vas caminando en penumbra, hay una cuerda, te confundes a la cuerda con una serpiente y me quieren decir que se acabó cuando te das cuenta, ¿no? La tocas y dices, ah, bueno, si eso era una cuerda.
Me quieren decir que se van caminando tranquilamente en la noche en el bosque, que eso se les olvida, que el miedo que les suscitó la serpiente no queda en su cuerpo, que no van a ir proyectando en cada silueta que vean, en cada nuevo palo en el suelo, no van a ir proyectando serpientes ustedes. Es que la serpiente no ha hecho más que empezar, porque la serpiente ahora está en su interior. ¿Por qué? Porque es el miedo, la sensación que causa esa confusión. Si tú le pones cuerpo, que es lo que no hicieron los vedánticos, y mirad que hablo de muchos pensadores, como digo, este debate tiene muchas tablas, no es el debate de 2 o 3, ¿no? Ninguno, hasta el año 1925, le puso cuerpo al problema de Maya. Entonces llega Bhattacharya y le pone cuerpo y dicen, no, el miedo continúa en ustedes, es más, lo van a ir creando ustedes, la serpiente la van a proyectar ustedes, porque en la relación con el mundo, la relación con Maya, no es una relación epistémica, es una relación afectiva. Y lo que le otorga realidad al mundo es la emoción, es decir, yo a través de mi sentimiento le otorgo 1 y 1000 veces realidad al mundo. No solo a través del miedo, el miedo es un ejemplo que nos viene bien para seguir siguiendo el ejemplo de la cuerda y la serpiente, pero el mundo suscita en mí muchas otras emociones. Y yo no puedo deshacer esa confusión, como pretenden los vedánticos, simplemente desde lo epistémico. Y simplemente tampoco desde, bueno, Bhattacharya aquí se va a detener, no va a ir tan lejos como iría yo, ¿no? Pero él va a decir, tal vez desde una sadhana metapsicológica esto se pueda deshacer. Ahora, no me digan que se va a deshacer así tan rápido como para que usted corrija el error, viendo que es una cuerda mediante su percepción y me diga, ya se acabó la serpiente. No. No, señores, falta el cuerpo, falta la dimensión afectiva. Y esto también lo introduce Sri Aurobindo, por eso va a usar el Tantra, ¿no? Pensad que, ¿por qué Sri Aurobindo, cuando llega de Inglaterra, él vuelve casi, tenía 20 años, ¿no? Se educa en Inglaterra. Se educa en Inglaterra y además se habla poco de la primera vida de Sri Aurobindo, tanto de su estancia en Inglaterra con sus hermanos, cuando los está manteniendo, se está manteniendo a sí mismo, la infancia de abandono, con una familia muy complicada, de la que se habla muy poco, porque además los devotos no quieren, maquillan, que eso no se sepa. Viene de un lugar muy difícil, Sri Aurobindo, un abandono total, una penuria económica total, en uno de los países más racistas, en uno de los momentos más racistas del mundo, ¿no? O sea, como fue la corona británica. Él vive allí en la metrópoli, estudia, se dice ahora, no, estudió en King's College, estudió en Cambridge, estudió racismo puro y duro. Porque ¿qué implica un indio en King's College en la época de Sri Aurobindo? Totalmente solo, abandonado prácticamente por su familia, porque no le mandaban ni dinero. O sea, Sri Aurobindo vive en sus carnes mucho más de lo que se dice, incluso de lo que él quiso decir. Y cuando vuelve a India, vuelve completamente convencido de que hay que luchar por la independencia y por la autodeterminación de su país. Pero esto va unido a su sensibilidad hacia la divinidad, porque él escribe poemas a Dios desde los 17 años, ¿no? Entonces tiene todo el tiempo una relación afectiva, ¿veis?, con el mundo también. Aurobindo no puede llegar a India y ponerse a negar el mundo, no señor, tiene una lucha que librar, junto a todos los filósofos indios contemporáneos que la están librando allí, ¿no? Y muchos de ellos estudian con yogis. Esto se habla poco, pero el periodo de Baroda, el periodo fuerte de activismo contra los colonos británicos, los yogis, Aurobindo va a tener 2, pero había muchos más, ¿no? Instruyen y enseñan a las personas que están allí luchando contra el colonialismo, a muchos activistas políticos, ¿no? Ahí empieza el interés de Aurobindo por el yoga. Cuando es un activista político, él está luchando contra los ingleses y se da cuenta de que necesita poder espiritual y poder personal, necesita empoderarse en su propio cuerpo. O sea, Aurobindo llega al yoga buscando ese poder que es Shakti. Shakti es poder con S minúscula, ¿no? No Shakti la diosa o la divinidad, sino Shakti significa poder. Busca esa Shakti para poder ayudar a su país a liberarse, ¿no? Entonces, él no llega al yoga buscando la liberación de la existencia. De hecho, como os dije ya antes, quien le escribe después y más tarde, cuando ya tiene el ashram, diciendo, no, es que yo quiero alcanzar moksha, Aurobindo respeta mucho a las personas que buscan moksha. Aurobindo respeta mucho a Shankara, a pesar de que las tiene cruzadas, ¿no?, con él pero lo respeta muchísimo. Él no permite que los discípulos se rían de Shankara en las cartas. Aurobindo es de una elegancia extraordinaria. Él sabe contra qué vedantas están mejorando, pero él también sabe reconocerles el legado. De la misma manera, estoy segura, Sri Aurobindo sentía respeto por Maharshi, como por supuesto por sus 2 guías inspiradores, que son Ramakrishna y Vivekananda.
al mismo tiempo que sabe bien qué es lo que lo diferencia y la sumisión de todos ellos, ¿no? Entonces, Aurobindo no llega al yoga, insisto, buscando esta liberación, sino va a llegar al yoga sobre todo buscando empoderarse, ¿no? La idea de que la relación con la divinidad o la relación, esta divinización de la materia no puede hacerse dejando atrás el cuerpo, ¿no? Es muy curioso, ¿no?, que Aurobindo llegue al yoga buscando empoderarse, porque se puede ver esto de los poderes yógicos desde el punto de vista de la desposesión. Yo estoy convencida, ¿no? O sea, tenemos a muchos líderes políticos, muchos yogis, que en esa época dura de lucha contra los ingleses vuelven a su cuerpo mediante técnicas hatha yógicas, mediante pranayama. Porque es la idea de que puede que no tengas nada, pero hay algo que no te pueden quitar o no deberían poder quitarte, y es el poder sobre tu propio cuerpo. Entonces, no simplemente son poderes yógicos, no os imaginéis, sino es simplemente el tener un cuerpo que pueda resistir, ¿no? El tener un adhara, un soporte que pueda librar las batallas de la vida. Uno pierde todo cuando le quitan el cuerpo, ¿no? Y es curioso cómo el yoga de Sri Aurobindo, parte de su legado en el futuro y parte de su vigencia ahora es esta idea de que no hay divinización y no hay liberación dejando atrás el cuerpo. Porque ahora mismo estamos en un momento, y perdonad que haga estas fusiones, donde a todos nos están quitando un poco el cuerpo. O sea, llevamos varios siglos participando en la propia desposesión de nuestro cuerpo. Y ahora vengo de estudiar tecnologías digitales y demás, la medicalización de todo, de la muerte, de procesos tal, y es increíble comprobar lo lejos que estamos de nuestro propio cuerpo, ¿no? Antes de las sociedades industriales, por ejemplo, hay muchísimos estudios donde se habla de cómo las personas sentían llegar su propia muerte. Los moribundos, antes de serlo, eran los primeros que escuchaban las señales, ¿no? Esto lo estudia Philip Aries, ¿no? Y después empiezan las sociedades industriales con sus ritmos, su aceleración, y la gente ya deja de percibir, pero incluso deja de escuchar señales que no son de muerte, pero sí son de enfermedad, y cada vez más delegan en los médicos, en especialistas. Especialistas que, por supuesto, tampoco pueden escucharse a sus propios cuerpos porque están sometidos a un ritmo de trabajo brutal, en unas condiciones precarias brutales. Entonces, todos vamos delegando el conocimiento de nuestro cuerpo en el otro, vamos preguntando, nos vamos apartando. Lo mismo, y esto si lo hablamos con personas o con feministas que estudian los procesos de parto, como antes las mujeres escuchaban, y ahora ya hemos perdido todo sentido es una desposesión brutal, ¿no?, en favor de muchas medicalizaciones que nos alejan y no deberían alejarnos de nuestro cuerpo. Es decir, que tengamos una mejor asistencia médica, técnica, no debería implicar que uno deje de escuchar o de relacionarse con su propio cuerpo. Es una pérdida de poder brutal. O sea, ahí la sociedad, la vorágine, llamémosle X, nos está ganando partida desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cómo estos yogis, también los indígenas, en esto los yogis de India, Aurobindo, que estaban buscando recuperar el poder sobre el cuerpo, van de la mano con los indígenas cuando están buscando sus propias luchas indígenas, vuelven a sus cuerpos, necesitan empoderarse, ¿no? Como digo, la recuperación del cuerpo es brutal y tiene todo que ver, claro, con la idea del Lila, de que al final Brahman está manifestándose en el cuerpo, ¿no? Empieza con la materia, Brahman la divinidad, la madre divina también. Aurobindo, sabéis que usa mucho esto, la madre del mundo, ¿no?, la madre divina, involuciona y una fuerza ilimitada, una fuerza de conciencia ilimitada. La pregunta de Sri Aurobindo será, ¿cómo hace para de repente participar en esta limitación, en esta separación, ¿no? Pues involuciona y vuelve a surgir de la materia. En la materia ya está latiendo, involucionada. Hay que saber escucharla. La materia es nuestro cuerpo también. Y esto está en las Upanishads. Brahman es alimento, como decía antes Juan, Anam. Esto está en la Taittiriya Upanishad. No rechaces el alimento. El alimento, Anam, es un símbolo de materia. No rechaces la materia porque también es Brahman, ¿no? Entonces, Aurobindo va a tomar todo este legado, por eso hace toda la labor de reinterpretar las Upanishads, vuelve a hacer comentarios a la Bhagavad Gita. Es decir, vuelvo al inicio de mi exposición, toma el Vedanta y les dice, no tenemos por qué ir por esta carretera, podemos ir por la carretera del Lila. Es más, la necesitamos si queremos crear una vida divina en la tierra. Y el primer paso de no negar la materia es no negar tu cuerpo. O sea, tú tienes que escuchar tu cuerpo, si no, no tienes poder para librar nada, ninguna batalla, ¿no? Entonces,
sé que esto puede parecer complejo, pero estoy intentando daros a ver cómo su propia batalla política lo lleva al yoga, sabiendo que para librar algo que para nosotros es tan mundano, como liberar un país o independizarse, bueno, pues él dice, si yo no conozco mi cuerpo y mi cuerpo no es fuerte, no voy a poder hacerlo. Y estudia con yogis para hacer eso, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, porque me lío. Vale, entonces, ¿cómo es necesario empezar por la materia? Porque la propia Madre Divina, digamos, la propia divinidad ha involucionado y está latiendo, ¿no?, en la materia. Y de la materia, la vida, el vital, es fundamental también en nuestro cuerpo. No podemos hacer nada sin el vital. Este es uno de los temas más fascinantes del yoga de Sri Aurobindo, porque fijaos, de alguna manera el cuerpo, diríamos, también lo pueden tratar el Hatha Yoga. Hatha Yoga también trató el cuerpo a su manera, pero Aurobindo toma muchos ejercicios del Hatha Yoga. Entonces ya hubo por lo menos una tradición que, sin buscar la divinización de la materia ni todo esto, por lo menos sí le dio valor al cuerpo. Con las mudras, todos estos ejercicios que implicaban los alientos vitales, sublimar el semen, bien. Pero el cuerpo vital es lo que Aurobindo llama, o en eso une, lo emocional, el sistema nervioso, todo lo sexual, lo impulsivo, él lo une todo. Y dice, esto va mucho antes que la ética. La ética, que es mental, no puede controlar a este cuerpo. Y a esto hay que darle un lugar destacado. ¿Por qué? Porque es la asignatura pendiente de toda la humanidad, va a decir Sri Aurobindo. Porque en Occidente las religiones han totalmente, han negado, han reprimido, las religiones abrahámicas especialmente, han demonizado todo lo que tenga que ver con este cuerpo, que es el deseo donde todavía no hay mente, es puro impulso, ¿no? Pero es el impulso que nos permite también crear, nos permite tiranizar, pero también nos permite liberarnos. Entonces dice Sri Aurobindo, hay que conquistar este cuerpo en el buen sentido, hay que hacer que trabaje para nosotros, es nuestro mayor aliado. Sin un cuerpo vital te dejas morir, como hicieron muchos santos en India. Dice, con todo lo que tenían que aportar y se dejan morir. Entonces eso no es lo que busca el yoga integral, estamos hablando de una vida divina en la tierra. Sri Aurobindo viene de alguna manera, en sus cartas, ¿no?, leemos, que él viene del yoga de Ramakrishna, del Vedanta, del Vijnana Vedanta de Sri Ramakrishna. Ramakrishna, desde luego, fue un antes y un después para muchas tradiciones en India, no solo de Vedanta. Parte de la idea de Ramakrishna es la distinción entre el jnani y el vijnani. Y esto, en parte, tiene que ver con el cuerpo vital, ¿no? Ramakrishna es el primero que va a decir, toma la Bhagavad Gita, de la que él conoce poco, se la sabe de memoria, ¿no?, conoce de oídas, pero él distingue bien entre jnana y vijnana en la Bhagavad Gita, o al menos él dice que él lo toma de ahí, ¿no? Quién sabe si se lo inventa, ¿no? Entonces él va a distinguir entre el jnani, va a decir, una cosa es realizar al Atman, realizar a tu yo individual, Bien, eso lo hacen los jnanis. Los jnanis ven a Dios. Otra cosa es saborear a Dios. Otra cosa es realizar tu Atman, ir al mundo y compartirlo. Una cosa es ver a Dios, otra cosa es comerte a Dios. Entonces, Ramakrishna dice, su Vijnana Vedanta, respetando mucho a Shankara y a otros, ¿no?, pero hay todo un trabajo que rastrea esta idea de Vijnana por Ramakrishna en sus conversaciones, y es brutal porque te va trazando un mapa que terminas y dices, es innegable que esto cobra un peso en sus evangelios, ¿no?, que son muy extensos. Todo el tiempo vijnana, cada vez que reivindica que hay que llevar a la divinidad al mundo, todo el tiempo vijnana, la palabra vijnana, todo el tiempo con las mismas metáforas. No, una cosa es ver el fuego, otra cosa es llevar la comida al fuego y comértela, eso es vijnana, ¿no? Entonces, Aurobindo toma esto y va a decir, no, claro, esto es lo que hay que hacer, divinizar la materia, divinizar la vida, vijnana, saborear a Dios, no simplemente verlo y dejarte morir, dejar el cuerpo morir, ¿no?, por ejemplo. No fundirte, digamos, en el océano, ¿no?, en el océano de sal, no ser un terrón de sal en el océano, sino tratar de bajar el cielo, ¿no?, a la tierra. Bien, entonces, Aurobindo cambia completamente las preguntas que se estaba haciendo el Vedanta, le da otro derrotero, insiste en que el cuerpo es fundamental, pero sobre todo acoge una dimensión que ningún yoga había acogido, que es el vital, y que es lo más complejo, el cuerpo vital. A mi modo de ver, traza todo un mapa del cuerpo vital con sus centros. Parte del trabajo que él hace retirado
que nadie sabe qué sadhana hacía. El Aurobindo tiene que ver con el vital, porque es el deseo al final. Entonces, ¿cómo hacer para no aniquilarlo, no destruirlo? Porque ya os digo que eso es bancarrota, no nos conviene destruir al vital, pero tampoco nos puede dominar, ¿no? Tiene que estar divinizado, tiene que él también servir a la divinidad en la tierra. Y luego tiene que aliarse con la mente, que no es nada fácil, ¿no? Porque la mente también tiene sus exigencias y lo quiere racionalizar todo, y viene la ética, y entonces entre los tres, cuerpo, vital, mente, os imagináis el lío que se hacen, ¿no? Y para todo esto es Sri Aurobindo, ¿no? Para reivindicar las tres dimensiones y buscar la divinización completa, integral, purna, pues va a recurrir a escribir muchas obras, y ninguna de ellas es metódica, es decir, ninguna nos da una metodología, sino al contrario, se nos dice, en este yoga no hay método. Pero nos está diciendo no hay un solo método, ¿no? Sino que hay muchos métodos, como también decía Juan antes, ¿no? Hay muchos métodos, pero no sirve ningún método que deje de lado el carácter integral de la práctica. Cuidado con esto. Hay muchos métodos, pero si tú haces simplemente un método que te sirve para tener grandes realizaciones meditativas, pero luego en tu vida diaria, tu vital está descarriado, no estás practicando yoga integral. Ahora, no tienes ni siquiera por qué sentarte a meditar. A lo mejor tú encuentras tus métodos y parte de ellos es, Aurobindo en una carta dice, escuchar música. Imaginaos la apertura. O sea, él es capaz de abrir muchísimo, pero es intransigente en la meta que busca este yoga, ¿no? Dice en una carta, la meta de cualquier yoga es difícil, la meta de cualquiera, pero de para este yoga, os digo que disuade a sus potenciales discípulos de unirse. Les pide que lo mediten bien, las cartas. Piensa bien si este es tu yoga. Dice, porque esta meta es la más difícil de realizar y se necesita muchísima voluntad, especialmente la voluntad de fracasar. Porque aquí además no trabajamos para nosotros, que ya es complejo, sino trabajamos para la humanidad. Estamos buscando divinizar la tierra también para el futuro. De ahí todas las obras de Aurobindo, el camino humano, ¿no? Toda la filosofía de la historia de Sri Aurobindo, de cómo esta involución que os contaba en la materia de la divinidad y demás, también se da en el tiempo, ¿no? Entonces, para Sri Aurobindo estamos ahora saliendo de la era subjetivista y vamos a entrar en otra. O sea, él lo tenía todo contemplado. De ahí que Sri Aurobindo también, después del activismo político, después de estar en la cárcel un año, muchos de vosotros sabréis que después de salir de la cárcel es cuando funda el ashram, por un dictado de Ramakrishna que le dice a Aurobindo, se lo dice en bengalí, ¿no? Funda un ashram. Y entonces él va a Pondicherry y lo funda, conoce a Miralfasa, ahí empieza todo, ¿no? Pero él sigue muy pendiente de la política. El Aurobindo nunca va a dejar la política y él está atento a la Primera Guerra Mundial, está atento a la Segunda Guerra Mundial mientras está retirado haciendo su sadhana, ¿no? Él nunca va a dejar de mirar al mundo, ¿no? O sea, simplemente fusiona dos tipos de activismos, el yógico, el empoderarse, sobre todo el cuerpo, el divinizar el cuerpo, y el político, ¿no? Y entiende que no pueden darse el uno sin el otro. Bien, bueno, pues ya yo creo que ya terminaría aquí. Y que a partir de ahí ya podemos hablar de Maya entre Maharshi y... Gracias. Bé, moltes gràcies. Ens queda tot una pregunteta. Sí. Tan complejo, güey. Aurobindo impone un poco, ¿qué? Doncs, si hi ha preguntes, passem directament. Sí? No. Muchas gracias por tu charla. Gracias. Muy enriquecedora e inspiradora. Quiero preguntarte por qué seguías siendo Vedanta. No sé, me recuerdo mucho ahora mismo a Mila Gupta, por tal. Totalmente. He pensado un poco en esto de, bueno, que se escucha música, ¿no? Y ya para Vedanta. Sí. ¿Por qué siguió llamándose Vedanta cuando era tan antiguo? Gracias. Vale. Bueno, es que el Tantra como tal no es una filosofía en específico, sino el Tantra es una serie de rasgos heterodoxos que van a ir colonizando cada una de las filosofías de India. O sea, siempre es algo que
no quiero usar el verbo colonizar, pero siempre es algo que llega a un sistema dado y lo transforma, le da la vuelta. Por ejemplo, haciendo de lo puro impuro, ¿no? Diciendo, no, aquí lo que... Pero no es algo específico, como es el Sankhya o el Vedanta, eso sí que son filosofías, ¿no? Abhinavagupta, por supuesto, tiene todos los rasgos tántricos, pero él lo lleva al shivaísmo, porque él es shivaíta. Y tiene muchas similitudes, a mí me parece que están todavía por reconocer, pero muchísimas similitudes con Sri Aurobindo. Yo cada vez encuentro más, ¿no? Pero Sri Aurobindo está tratando... Y además, fíjate, porque Abhinavagupta, su texto más querido, el amor de Abhinavagupta, a mi modo de ver, después del Nyaya, de la lógica india, es la Bhagavad Gita. Es su texto, ¿no? Y lo dice. Y también el de Sri Aurobindo. Entonces tienen muchas similitudes. Pero Sri Aurobindo, tal vez por el legado de Vivekananda, porque él considera que su maestro es Vivekananda, Ramakrishna, es como que él cuando vuelve a India, después de toda esta historia política, lo encierran en la cárcel, tal, se da cuenta en ese contacto con las Upanishads, con Ramakrishna, con la Gita, que tiene que rescatar, no quiero decirlo así, pero tiene que abrir otro camino a una tradición muy potente que es el Vedanta, que está yendo por los lugares de Maya, de la renuncia, Es que si no llega... Me pueden matar por decir esto a los vedánticos, ¿no? Pero es que si no llega a estar Aurobindo, ¿cómo el Vedanta tiende puentes a la modernidad? O sea, ¿cómo estaría ahora mismo el Vedanta siendo debatido, no sé, en los centros de yoga, en las universidades, como lo está ahora gracias a Sri Aurobindo? Entonces yo creo que él toma de muchas tradiciones, pero quiere, porque además la adora, quiere salvar, entre comillas, esa tradición, ¿no? Y dar a ver a la modernidad que hay una realidad no dual ahí que salvar, pero no a la manera de Maya, ¿no? No sé si contesté, pero es muy buena pregunta esa. Voy a mirar. Quería preguntarte en qué aspectos de lo que has hablado relacionarías que cuando a mí me llamó la atención cuando estaba en Paulina en Samadhi, que ves mujeres de todas las edades con sus shorts, ¿no? Es como llamar la atención porque está totalmente opuesto a las normas de vestir en la India, ¿no? Y que bueno, que a veces tienen de grado, ¿no? De hacer gimnasia. Claro, claro. Claro. Si esto es el trabajo con el cuerpo, pero el hecho de que haya más manos y pueda sagrado con los shorts, que llama la atención, ¿no? De romper con la tradición. Claro. Ya. Pues muy interesante. Claro, Sri Aurobindo, entre todas las irreverencias y transgresiones, ¿no? Decía al principio, ¿por cuál empiezo? Pues una de ellas es esa, ¿no? Todas las ideas de lo correcto, lo dármico en la moral india, las va a romper especialmente por ese lado, porque fijaos, la transgresión de compartir una casa, si bien son muchas casas conectadas, pero es un edificio, compartir un edificio con una mujer occidental en 1915 en India y decir que es la cofundadora de tu yoga. Aurobindo fue muy criticado cuando la madre Miralfasa, una francesa, vive con un yogi, pero ¿qué yogi es ese? ¿Veis? Porque venimos de cuando lo normal es que el yogi sea célibe, que el yogi esté simplemente con hombres, que de las mujeres aparte, ¿no? En la moral india. Porque las mujeres, como decía Ramakrishna, de la mujer y el oro, ¿no? Eran las dos palabras simbólicas que usaba Ramakrishna para decir pues, sexo y codicia, eran los obstáculos de cualquier buscador, ¿no? Y Sri Aurobindo nunca participó de esa moral. Si bien él y la madre, supone que los dos aceptaron, escogieron celibato para poder desarrollar un trabajo en sus vitales, ¿no? De hecho, hay un texto donde se nombra que juntos vencieron al deseo. No lo hicieron por separado, sino hicieron el pacto juntos de vencer el deseo. Y esto, claro, esto es muy irreverente. O sea, estamos hablando del año 1912, en la India profunda, por mucho que fuera una colonia francesa, ¿no? Hay una mujer occidental y Sri Aurobindo de repente dicen, tenemos esta misión, queremos desarrollar el yoga integral, hay muchísimo que investigar, yo me tengo que retirar, tú te tienes que hacer cargo de los discípulos, tenemos que además sublimar nuestros propios vitales, si no, no podemos desarrollar este yoga.
Y entonces los dos hacen un pacto, como hombre y como mujer, de sublimar el deseo. Y es un trabajo arduo para los dos, ¿no? Entonces, ya en su propia relación tiene que ver con, por ejemplo, que ahora uno puede ir al Mahasamadhi en shorts, ¿no? Tiene todo que ver. Ya Sri Aurobindo fue muy transgresor ahí, ¿no? No sé si... Tú no puedes, Juan. Es su turno. No, ¿Qué dice los discípulos de la relación entre la madre y ellos tuvieron una relación carnal? ¿Ellos tuvieron una relación? Carnal. No se sabe. No se sabe, es un tema tabú, se habla. Bueno, a ver, depende qué época del discipulado. Porque es que también los tabúes, algunos se van volviendo crónicos y otros desaparecen, ¿no? Ya lo sabemos. Y puede haber discípulos hoy más retrógrados, más conservadores que discípulos... Pero realmente nunca se habló demasiado de la relación entre madre y Sri Aurobindo a esos efectos. Yo lo que sé, o lo que el detalle que sé es que juntos se ayudaron el uno al otro para superar el deseo, porque trabajar el vital implica eso, ¿no? Sublimarlo, más que superarlo, sublimarlo y redirigirlo hacia la meta en lugar de hacia cosas como el cuerpo del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, depende a qué facción vayas, hay una facción muy devota de Sri Aurobindo que tiende a quitarle rasgos humanos, tiende a divinizarlo cada vez más. Oye, ¿y esto de sublimar el deseo ¿Qué? no va en contra de todo ese discurso de la regulación del cuerpo? No va en contra, no va en contra en absoluto. No, porque Sri Aurobindo te dice, tú no puedes eliminar el deseo, tú no puedes reprimirlo. Si haces eso, este yoga no... O sea, la base del yoga integral, lo dice Sri Aurobindo, es la emoción. Ahora, es una emoción divinizada. No es la emoción de esta exaltación, por ejemplo, Bhakta, que vemos en otros lugares, ¿no? Donde realmente lo que hace tu sistema nervioso es irritarse. Un sistema nervioso irritado no, es la pacificación. Entonces, Sri Aurobindo deshace una confusión muy común, que es pensar que la paz es incompatible con la intensidad. Dice Sri Aurobindo, no. Aquí lo más intenso y lo más resistente y lo más poderoso para librar cualquier batalla, para incluso tu propio trabajo sobre tu conciencia, es estar en paz. Si tienes paz, tienes todas las cartas, ¿no? Mientras que... Y también se distingue del deseo que simplemente se ha superado mediante una realización parcial, que para él van a ser las realizaciones del Atma, de los ñanis. Por ejemplo, podemos entrar, ¿no? Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, como Ramakrishna, insisto, esto por parte de Sri Aurobindo, desde la mayor admiración, O sea, esto podemos discrepar, yo simplemente transmito que Sri Aurobindo muestra la mayor admiración por Vivekananda, por Ramakrishna, Maharshi, por otros que no me acuerdo, que no han sido tan conocidos, pero el nombre en sus cartas. Y él no es lo que está buscando. Él está en ese momento escribiendo a los discípulos desde su laboratorio y dice, yo no estoy buscando eso, yo no estoy buscando estas realizaciones. Son parciales. Mi meta es integral. Entonces, tú no puedes dejar el cuerpo atrás. No es lo que yo quiero, o sea, no es lo que el yoga integral busca. No puedes dejar el vital atrás. Y, por ejemplo, Ramakrishna. ¿Cómo se comportaba Ramakrishna? Si leéis los evangelios, los propios alumnos lo dicen, a Vivekananda lo tenía frito. Porque era un travieso, de repente estaba con la Madre Divina, era un bhakta, estaba absorto, de repente subía a un árbol, se caía, se rompía un brazo y lloraba, ¡ay, madre, qué es lo que me has hecho! O sea, ¿no? Para Sri Aurobindo ese vital es completamente infantil. Es glorioso porque está en contacto con la Madre Divina, pero no sirve para el yoga integral. ¿Quiere decir que sea inferior? Cuidado, no. Quiere decir que no se adecua a lo que Sri Aurobindo está buscando. Ni a su visión. Pero esto que te cuento de las cartas, que él dice, bueno, si tú quieres seguir este camino, tú tienes que realizar eso. ¿No? Que por un lado hay una voluntad de minimizar la sexualidad o el deseo, eso lo entiendo y eso me encontraría con las tradiciones tácticas, pero por otro lado hay una conciencia muy clara de que si tú quieres seguir este camino, tienes que realizar eso. O sea, él lo dice explícitamente. Sí, pero más que seguir, si quieres seguir en primera línea, porque luego esto lo lleva en manifestación supramental. Claro, o sea, no es que tú para hacer un trabajo en el yoga integral no tengas que renunciar a eso, no. Ahora, claro, o sea, depende del compromiso que tú quieras tener.
también lo hace en Manifestación Supramental sobre la Tierra, y allá desarrolla una utopía donde dice, no, el sexo no va a hacer falta en el futuro y demás, ¿no? Sí, claro, o sea, él considera que al final el vital, cuando se sublima, no necesita el sexo. Pero eso no contradice, quiero decir, no sé si veis. Si tú quieres menos implicación, pues... Bueno, eso que antes de continuar con el debate que vamos a ver, Claro. podríamos rápido revisar. Yo te oigo, pero no sé si atrás... Preguntaba si cuando habla de la Divinización. pregunta o piensa que nosotros ya tenemos una naturaleza divina de base, ¿no? Como otras filosofías orientales, como por ejemplo el budismo mahayana, que piensa que nosotros ya tenemos una naturaleza divina y que son las emociones y los velos afectivos los que nos perturban. No, por supuesto. O sea, sí y no a tu pregunta. Sí y no. O sea, la materia, ya, todo lo que hay es Brahman. Todo lo que hay es divinidad. Entonces, en el cuerpo está condensada, involucionada, y se va a ir desplegando a través del juego del lilá. Lo vamos a ir percibiendo en función de la fase del conocimiento en el que estemos, en función de la ignorancia que haya. El conocimiento se va abriendo, se va desplegando cada vez más, ¿no? Hasta llegar tal vez en un futuro a ese conocimiento supramental, que Aurobindo habló de la supermente como conector entre Brahman y el mundo fenoménico, ¿no? Pero todo lo que hay, todo, nuestras emociones, el vital, el cuerpo físico, el cuerpo mental, todo está hecho del único tejido que hay, no hay otro tejido para coser, ¿no? Pero eso se tiene que ir desarrollando, está involucionado. Tienes la tela, ahora tienes que ir como haciendo el bordado, ¿no? Gracias. Muchas gracias.